Senya se niega a creer que le puede resultar atractivo un hombre y menos el moreno. Un subordinado le trae un mensaje misterioso y tras haber humillado a este, al abrir dicha misiva, descubre que Taekyu anda detrás de sus pasos. El mafioso siente que este desafío es más que un simple juego de poder. El paradero del moreno ya había sido descubierto, por lo que la gente se las arregla para ocultarse en la embajada. Logrando desviar a sus enemigos, llega a entrar a dicho lugar. Espera mantenerse allí hasta poder pedir ayuda y regresar a su país. Taekyu sabe que en algunas ocasiones situaciones extremas requieren medidas extremas, por lo que con destreza entra a la embajada. Se le hace raro no encontrar a ningún trabajador en dicho recinto. Una gran sorpresa se lleva al descubrir que estos habían sido amordazados por el mismísimo Senya. El moreno lo confronta y le advierte con revelar los planos de Anastasia y sus crímenes a todos si le hace daño. La cercanía del rubio hace que el más bajo cometa el error de terminar publicando dicha información en internet. Ello enfurece al mafioso, que no duda en usar su rapidez y fuerza para noquearlo. Señala satisfecho que lo tomará como compensación de los daños ocasionados debido a su indiscreción. Senya aprovecha su fuerza para subyugar al moreno, golpeándole y recordándole que todo esto es su culpa por haber arruinado sus planes a pesar de haberle advertido de no meterse. Taekyu señala que jamás dejará de luchar contra las injusticias y por su país. El rubio se ríe de su sentido de justicia, recalcando que el mundo está podrido y nunca dejará de estarlo, debido a que existen personas poderosas como él, que hacen y deshacen sin recibir consecuencias. Sin importarle las protestas del más bajo, lo toma y hace suyo. El moreno no puede aguantar tanto, que tras lo sucedido, pierde el conocimiento, totalmente exhausto. A pesar de estar algo inconsciente, Taekyu puede percibir que es llevado a otro lugar. Al despertar, efectivamente descubre que está muy lejos de la capital. Con la poca fuerza que tiene, logra llegar al baño. Allí encuentra a su perpetrador, quien observa a lo lejos con satisfacción su obra. No dudó en volver a doblegar al moreno, contándole que tiene experiencia sometiendo a otros agentes como el contrario, por lo que, usando una metodología cruel, abstiene a Taekyu de alcanzar su límite, todo con el fin de solo disfrutar el sufrimiento ajeno. Una vez más, debido al cansancio y al dolor, el agente vuelve a caer inconsciente. Tras despertar, encuentra al mafioso tratando de marcarlo, haciéndole un tatuaje. A pesar de querer luchar para evitar aquello, debido a su poca fuerza, Senya logró doblegarlo y tatuarlo, mientras vuelve a hacer lo suyo una vez más. Tras esa humillación, el agente vuelve a caer inconsciente. Sintiéndose tan sucio y denigrado, Taekyu logra, con las pocas fuerzas que tiene, ir al baño, y así borrar las huellas de lo vivido. Mientras se baña, piensa en lo que deberá hacer para lograr huir de allí. Grande es su sorpresa al ver por la ventana que está en un lugar aislado rodeado por montañas, lo que aumenta su sensación de desesperación. La comida que el mafioso le ofrecía no era de su gusto, pero se lo terminó comiendo debido al gran hambre que tenía. Logra convencer a Senya de que le diga en dónde estaban, en la isla Ajinoki, a 60 kilómetros de Murmansk, en el círculo polar ártico. Asimismo, el rubio le revela que no logró destruir los planos de Anastasia, ya que nadie más que él podía recrear dicha arma. El moreno llega a la conclusión de que subestimó al más alto, ya que de quien debería tener miedo es de la inteligencia de este. Taekyu se mantiene pendiente a la salida del mafioso, solo que descubre que este había dejado tanto las puertas como las ventanas abiertas. No sabe si es algún tipo de prueba, pero debe aprovechar esa oportunidad para huir. A pesar de su débil estado, Taekyu logra jalar un bote a la orilla de la isla. No conoce con exactitud cómo va la corriente en ese lugar, pero aún así se aventura a entrar a dichas aguas. En sus mejores tiempos pudo haberlo logrado, solo que la distancia y el tempestuoso clima, sumado a su poca fuerza, termina arrastrándolo una ola gigante, dejándolo inconsciente. Senya logra rescatarlo, reprendiéndolo y burlándose de su fallido escape. Al despertar, el rubio lo había metido a una bañera para que recuperara su temperatura corporal. Allí el mafioso le recuerda que escapar de esa isla es imposible a menos que utilice una máquina con motor. Sorprendentemente, para cenar, el rubio cambió la típica comida desabrida por fideos picantes, alimento que hace que el más bajo olvide su mal momento.
se promete nutrirse, ya que necesita recuperar algo de energía para enfrentar lo que viene. Shenya aprovecha su inconsciencia y vuelve a tomarlo, haciendo lo suyo lo que resta de la noche. Cuando el moreno despierta, encuentra los restos de la noche anterior, cae en cuenta de lo que pasó y empieza a desanimarse. Su vida se está convirtiendo en una rutina repetitiva de comer, dormir y ser el juguete de Shenya. No logra entender por qué el rubio lo mantiene con vida. Sus planes iniciales de seguir estudiando en la isla se ven frustrados con la pronta aparición del mafioso. Shenya le revela que tendrá que quedarse unos días allí porque el gobierno ruso le estaba exigiendo que entregue a Taekyu. Por lo que para cambiar su estrategia y continuar su plan, el moreno sugiere ir a pescar, lo que funciona, ya que logra desviar la atención del rubio y ganar tiempo. Taekyu iba ganando al principio debido a la cantidad de peces que ha atrapado. Habían acordado que quien atrape la mayor cantidad de peces ganaba, y el perdedor debía cumplir el deseo del ganador. El moreno ya tenía en mente lo que pediría, las llaves del helicóptero. Pero a último momento, Shenya pesca un pez gigante con muchos más peces dentro, por lo que se lleva la victoria. Una vez en la mansión, el mafioso le exige entregarse a él como recompensa. Taekyu, a regañadientes, acaba cediendo. Shenya sonríe mientras lo hace suyo lo que resta de la tarde. Al moreno le resultaba extraño que en esta oportunidad, que ha tenido intimidad con Shenya, ambos hayan estado de acuerdo. Se recuerda que todo fue por una apuesta. Logra escuchar la melodía de un contrabajo. Se asombra al descubrir que quien tocaba era el mafioso. Con la finalidad de seguir aprendiendo de aquel territorio, Taekyu le propone al más alto salir a cazar. Tras convencerlo, halagándolo por sus habilidades, el rubio accede, solo que sugiere hacer también una apuesta. El moreno acepta, confiado en que esta vez ganará. La puntería de la gente falla en varios intentos, mientras que Shenya, quien logra acertar con una sola bala, derriba al ciervo. Taekyu deja de lado su frustración y decide huir. Sabe qué tipo de castigo recibiría si lo llegan a atrapar. Pronto oye una detonación. Shenya le grita advirtiéndole que la próxima vez no fallará y le tirará una bala en un lugar vital si no se detiene. Taekyu tenía miedo, pero decide seguir huyendo a pesar de la advertencia. Una bala le rozó el brazo. El sonido de la detonación causa que una avalancha caiga sobre el moreno. Shenya observa desde lejos la escena. El más alto reconoce que al principio veía a la gente como un simple capricho, quien solo servía para satisfacer su interés momentáneo. Pero con el pasar de los días, esa curiosidad se volvió aprecio, la determinación del moreno por seguir aferrándose a la vida, a pesar de los consejos de su familia, que le dicen que elimine a Taekyu porque es una amenaza para el país. Shenya no está tan seguro de hacerlo. Mientras lo hace suyo una vez más, llega a la conclusión de que lo mantendrá a su lado, a pesar de su naturaleza complicada. Tras haber tenido un extraño sueño con el mafioso, tiene una también incómoda interacción con el rubio, quien ha estado actuando raro. Por costumbre, este suele ser brusco cuando lo hacen, solo que esta vez lo soltó cuando le pidió que se detuviera. Supone que algo debe estar atormentando al más alto, pero deja de lado ese pensamiento porque no es algo que debería importarle. Mientras desayunan, Shenya le propone una nueva apuesta, esquiar juntos. Taekyu acepta por su gran habilidad en ese deporte. Logra ganar distancia, alejándose del mafioso. Justo cuando estaba a punto de llegar a la meta, el más alto usa un atajo y logra ganarle al último minuto, frustrando todo plan del moreno de por fin ganar. El haber perdido nuevamente frustra al moreno, quien ante la soberbia del mafioso hace un berrinche. Esta reacción del más bajo le saca una sonrisa a Shenya. Eso enoja a la gente. Pronto se conforma con el resultado porque ha podido aprender un poco más de su entorno, cumpliendo parcialmente su plan. Se arrepiente de haberle pedido ayuda al rubio para levantarse del suelo, porque pronto lo jala y terminan en una posición extraña. Shenya parecía dispuesto a besarlo, pero a último momento cambia su destino y empiezan a hacer travesuras. Taekyu le recuerda que había ganado la apuesta, por lo que debía decir cuál era su deseo. Esto hace que el rubio se detenga, lo ayude y lo lleve a su mansión, dejando al más bajo confundido. Sabiendo que al fin y al cabo iban a tener intimidad, el moreno decide adelantar todo y se quita todo ante el mafioso. Shenya se ríe de su precipitado comportamiento y le explica que no quería solo hacer lo suyo. Sin más, jala al moreno hacia sus piernas y le solicita que éste le ayude con su boca.
En un principio, Taek-yu se niega, pero al haber aceptado la apuesta, no le queda más que solo cumplir aquel deseo. A pesar de su poca experiencia, el moreno logra ayudarlo. Solo que ello no es suficiente para el mafioso, quien, al no estar satisfecho, quiere más de él. Taek-yu ya no puede seguirle el ritmo, por lo que trata de alejarse. No se esperó que el más alto usara su arma y le advirtiera con usarla si no continúa. A regañadientes, el moreno logra terminar la segunda ronda. Senya no estaba satisfecho, por lo que parecía dispuesto a volver a tomarlo, pero como si las súplicas del más bajo fueran escuchadas, una llamada hace que el mafioso deje todo. Por la urgencia, el rubio termina yéndose rápidamente en su helicóptero. Taek-yu lo va a despedir, gesto que emociona al mafioso. Una vez a solas, el moreno prepara todo para su nuevo intento de huida. El parapente ya estaba listo. Está seguro de que esta vez las cosas saldrán bien. Senya conversa con Vladimir sobre el caballo que tenía, no quería comer. El más alto le recomienda darle cosas que no le gusten, para luego hacerle valorar lo que tiene, en referencia a su relación con el moreno. Su hermano le aconseja que tenga cuidado porque el Estado ruso le estaba exigiendo que dé explicaciones sobre Anastasia y del agente extranjero. De camino al pueblo encontró una tienda de comida coreana. Termina comprando kimchi pensando en Taek-yu. Al regresar a la isla encuentra al más bajo atrapado en un árbol, tras su fallido intento de escape con parapente. Tras haber estado largas horas en corrientes de aire, terminó resfriado. En un principio rechaza la comida que el rubio le había preparado, pero cambia de parecer cuando descubre que Shenya se había tomado la molestia de prepararle kimchi. De forma inesperada, el más alto le ofrece entregarle a Anastasia, solo si se lo pide. Sospechando que todo se trata de una prueba, el moreno da por terminada la conversación para seguir comiendo. Esto deja algo pensativo al mafioso que, sin acotar algo, se va. La ausencia del más alto se le hace extraña a Taek-yu, pero decide no darle importancia. Vladimir habla con el primer ministro, quien señala que mantener con vida al moreno era una amenaza para el orden. El mayor de los Bogdanov le hace llegar el mensaje de su terco hermano, que tanto Anastasia como Taek-yu le pertenecían, por lo que no piensa entregarlas. En el juego de piedra, papel o tijera, Senya a propósito pierde para darle gusto al más bajo. El moreno pide como deseo que le entregue las llaves del helicóptero. Sorprendentemente, el rubio acepta, con la condición de tenerlo para él lo que resta de la noche. Taek-yu acepta sin sospechar que el mafioso había aceptado porque tenía un plan bajo la manga. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Ricardo Cortés, Dadou, Esperanza Solorzano, Isabela, Stephanie RG, Aileen Contreras, Bergamota, Elda Díaz, Evelina Orozco, Kerfe Ramos, Naivi Salva, Ruth Pimentel, Cristina, Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Katie Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Ana Victoria, Bonnie 13, Moon Shadow, Norma Sánchez,